Y esta semana pensaba mucho, estas semanas vengo pensando en algo que suele inquietarnos, a las mujeres pero a los hombres también. Y titulé este mensaje o esta reflexión, ¿dónde está Dios? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? ¿Dónde estás, Dios? ¿Por qué me pasa esto? ¿Qué está pasando? ¿Dónde estás, Señor? La mayoría de las veces que nos hacemos esta pregunta es cuando las cosas no nos están saliendo tan bien, cuando nos sentimos mal, cuando estamos sufriendo o cuando no entendemos qué es lo que está pasando. Pero quiero decirte algo. Quiero decirte que Dios está donde lo dejaste esta mañana. Ahora quiero que te hagas esta pregunta. ¿Dónde dejé a Dios esta mañana? Dios está en donde vos lo dejás estar. Porque si bien Dios es omnipresente y Él tiene la capacidad de estar en todos los lugares, Él no se mete donde no lo llaman. Por eso Dios está donde vos lo dejaste esta mañana. Donde Dios no lo llaman o no lo valoran, Él no está. Él no se mete. Por eso Dios hoy quiere estar en el centro de tu vida. Y hay una historia en la Biblia que habla precisamente de esto. ¿De dónde está Dios? Y como les dije, Él obra y Él llega hasta el lugar que nosotros le permitimos, hasta el lugar que nosotros le damos o le ofrecemos. Pero quiero que leamos juntos esta historia. Está en Marcos 10, del 17 al 23. Si tenés Biblia de digital o de papel, vamos a compartir esta palabra. Y dice así: cuando Jesús ya estaba para irse, un hombre llegó corriendo y se arrodilló delante de él y le dijo: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, le respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabés los mandamientos: no matés, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. En el 20 dice: Maestro, le dijo el hombre, todo eso lo he cumplido desde que era joven. Jesús lo miró con amor y añadió: una sola cosa te hace falta. Andá, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y seguime. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Jesús miró a su alrededor y comentó a sus discípulos: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén a la palabra de Dios? Este joven, la historia del joven rico, se titula así. Desde pequeño, desde muy chico, había cumplido con los mandamientos de Dios. Él amaba a Dios, honraba a sus padres, llevaba una vida alineada a la palabra de Dios. Pero él se sentía insatisfecho. En el fondo, en su corazón, algo le faltaba. Él no encontraba a Dios en medio de toda su vida, de sus actividades. ¿Alguna vez les pasó esto? ¿Se han sentido insatisfechos? Como que algo le falta. ¿Alguna vez se preguntaron: ¿dónde está Dios? Quizás te estás esforzando como el joven rico que se esforzaba para cumplir los mandamientos del Señor, para amar al prójimo, para honrar a sus padres. Quizás algunas cosas mejoran con el esfuerzo, pero en el interior, en tu interior, quizás seguís sintiéndote de la misma manera, insatisfecho. Yo creo que el Espíritu Santo hoy
te va a responder esa pregunta. ¿En dónde está Dios? Yo tengo la convicción de que el Espíritu Santo te va a traer revelación esta tarde. Y en los versículos que leímos hay cosas importantes, detalles importantes que nos van a llevar a encontrar a Dios y a que nos sintamos completos y satisfechos. ¿Y cuáles son esas cosas importantes? Número 1, lo primero en nuestra vida debe ser Dios. Lo repito, Dios debe ser lo primero en nuestra vida. El joven rico nunca había puesto a Dios primero en su vida. Nunca Dios había sido su prioridad. Y a veces nos pasa muy seguido que por diferentes situaciones o vivencias nuestras prioridades van cambiando. Pero que Dios sea el primero en tu vida es una cuestión de prioridades. La mayoría de las veces nosotros ponemos a Dios primero en nuestras vidas cuando estamos enfermos, cuando tenemos alguna necesidad, cuando hay alguien enfermo, un amigo, un familiar, alguien cercano que está pasando por problemas, ponemos a Dios ahí y oramos y ayunamos y buscamos a Dios para que Dios haga un milagro. Y no está mal, iglesia. El problema es que cuando recibimos respuesta, cuando recibimos el milagro, ya Dios deja de ser nuestra prioridad. Ya Dios deja de ser lo primero. Necesitamos que Dios sea el primero en nuestras vidas. Hace algunos años escuché a un hombre pidiendo un auto. Oraba por un auto, decía: Señor, necesito un vehículo. Era una familia numerosa, traía gente a la iglesia de su barrio. Y lo escuché orando por un auto mucho tiempo. Y el Señor tocó el corazón de su pastor y le regaló una camioneta. Pero al cabo de unas semanas, este hermano no congregó más, no vino más a la iglesia, no fue más a su iglesia. ¿Y qué pasó ahí? Dios dejó de ser su prioridad, porque en vez de venir a la iglesia los domingos en su auto, en su camioneta que tanto había pedido, se iba a pasear. Que tampoco está mal, pero Dios tiene que ser el primero en tu vida. Dios tiene que ser la prioridad en tu vida. Tenemos que ser conscientes de esto y tenemos que tenerlo como un principio. Cuando Jesús le dice a este joven que venda todo lo que tiene y que se lo dé a los pobres, lo que Jesús le está diciendo es que Dios tiene que ser su prioridad. Porque evidentemente para este joven Dios no era su prioridad. Por más que él decía que estaba haciendo todo bien. Y eso es lo que Jesús le hizo ver al joven rico. A ver, muchacho, gurí, como dicen acá, ¿cuál es tu prioridad? Muchas veces el Señor nos desafía y muchas veces el Señor nos confronta con nuestras prioridades. Y nos dice: hey, ¿soy tu prioridad? ¿Me estás dando el primer lugar? ¿O tu prioridad son otras cosas? Dios tiene que ser el primero en nuestra vida. Número 2, Dios debe ser el centro de nuestras vidas. Y hay algo acá muy, muy importante que quiero que te lleves para reflexionar esta semana. Nuestra vida, mi vida, tu vida, tiene que girar en torno a Dios y no Dios alrededor de nuestra vida. ¿Se entiende lo que quiero decir? El joven rico había vivido una vida centrado en sí mismo, en sus negocios, en sus empresas, en su trabajo, en su familia, en sus proyectos.
La realidad es que el joven rico no vivía una relación con Dios. Él vivía una religión con Dios. Por eso todo lo que él le detalla a Jesús era parte de la agenda que este joven tenía, pero no era parte de su corazón. Tenemos que saber, iglesia, que Dios quiere ser el centro de nuestra vida, pero Él quiere que nosotros le demos ese lugar. Que vos, que yo, le demos ese lugar. ¿Qué lugar tiene Dios en tu vida? Cuando Dios es el centro de nuestras vidas, es donde entendemos que nosotros tenemos que hacer su voluntad y no en la nuestra. Y ahí nos metemos en algo lindo. ¿Por qué? Porque Dios diseñó un plan para nuestra vida. Y ese plan es que vos y yo le sirvamos, que estemos conectados con Él, que seamos parte de una iglesia. Ponerlo en el centro de nuestras vidas es caminar alrededor de lo que Dios quiere para mí. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Dios es el centro de mi vida, puedo honrar, puedo obedecer, puedo servir y no me es carga. Deja de ser una carga el servir al Señor. Deja de ser una carga el ser obediente. ¿Por qué? Porque queremos vivir en la voluntad de Dios. Queremos que Dios sea el centro. Y ahí aprendemos que ya hay respuesta para esta pregunta: ¿de dónde está Dios? Cristo vive en mí. En Gálatas 2:20 dice: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ahora, ¿quién está viviendo en tu corazón? ¿Está Cristo viviendo en tu corazón? ¿Él tiene el centro de tu vida? ¿O aún Dios anda girando y dando vueltas diciendo: uy, ¿cuándo? ¿Cuándo me va a poner en el centro? ¿Cuándo me va a dar el primer lugar? Cuando Dios es el centro de mi vida, de nuestra vida, empezamos a experimentar plenitud. Hace algunas semanas tenía una conversación con una mujer y me decía: pastora, las cosas me van saliendo bien. Voy mejorando. Tenemos trabajo, podemos cubrir nuestras necesidades básicas, los chicos están bien. Y yo le pregunté algo que la pregunta que le hago a la mayoría de las mujeres: pero vos, ¿cómo estás vos? ¿Cómo está tu corazón? Y ella me decía: yo me siento incompleta, algo me falta acá. Y le hablé, le adelanté un poquito el mensaje y le dije: ¿sabés qué te falta? Poner a Dios en el centro de tu vida. Darle a Dios el primer lugar. Porque cuando nosotros hacemos eso, empezamos a vivir dentro de su voluntad. Empezamos a experimentar plenitud. Porque entendemos que el tesoro más grande que yo tengo que generar es en el cielo y no en la tierra. Y que la actividad más importante que yo tengo que hacer es seguir a Jesús, es tener una relación con Dios, es darle el primer lugar a Dios. Quiero decirte que si no estás pensando en los tesoros del cielo, en servirle a Dios, si no estás siguiendo a Jesús, y si te está pasando esto, si no estás viviendo con plenitud, seguramente Dios está girando en torno a vos y no le has dado el centro de tu vida. No lo has puesto en el primer lugar. Pero quiero decirte que esta tarde, esta noche, es la oportunidad para eso. Es la oportunidad para darle el primer lugar, para decirle: Señor, quiero que seas el centro en mi vida. Quiero dejar de correr y encontrarme contigo. ¿Cuántos dicen amén? Y número 3, Dios debe ser lo más
importante en tu vida. Decí, Dios, quiero que seas lo más importante en mi vida. ¿Y sabes qué es lo más importante en tu vida? Lo más importante en tu vida es aquello a que le dedicas más tiempo. ¡Wow! Cuando pensaba esto, porque era muy fuerte, pensaba en que la mayoría del tiempo lo pasamos trabajando o estudiando, ¿no? Porque el día tiene 24 horas, pero tenemos 12 de día, 12 de noche, y la mayoría de las horas las pasamos trabajando. Pero no estoy hablando de esas horas, porque esas horas son responsabilidades que asumimos los adultos, el trabajar, el estudiar. Pero con las horas que te restan, ¿qué estás haciendo? Con las horas extras, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es lo primero que pensás cuando abrís tus ojos a la mañana? ¿Qué es lo primero que tenés en tu agenda después de las obligaciones y de las responsabilidades? Eso primero que pensás, eso que sigue en tu agenda después del trabajo y de las responsabilidades, eso es lo más importante en tu vida. Jesús, y volviendo a la historia, le dijo al joven rico, vendé todo, dáselo a los pobres y vení, seguime. ¡Wow! ¿Por qué creen que Jesús le dijo, mira, flaco, vendé todo, dale a los pobres y después vení? Le dijo, ocupate de tus responsabilidades, pero también seguime. ¿No? Parafraseando un poco y trayéndolo a la actualidad. Y eso es lo que todos nosotros debemos hacer. Porque trabajamos todos. Estudiar, estudiamos, tenemos familia, obligaciones y responsabilidades nos sobran. Pero con todo y eso, tenemos que seguir a Jesús. Pero con todo y eso, tenemos que servir al Señor. Pero con todo y eso, tenemos que vivir el propósito para el cual fuimos creados, para el cual nacimos. Gloria. Y me encanta esto porque Dios debe ser lo más importante para nosotros. Y en la mayor cantidad de tiempo que tengamos, tenemos que dedicárselo a Él. Él no puede quedar para después. No es después oro, después ayuno, después me congrego, después busco de Dios. No. Yo quiero decirte que cuando Dios es lo más importante en tu vida, se nota. Se nota. Cuando Dios es lo más importante en mi vida, tengo una vida de oración. Tengo una vida de búsqueda del Señor. Me congrego, tengo un lugar a donde ir, no ando de acá para allá. ¿Y saben por qué? Porque entiendo que soy parte del plan de Dios. Entiendo que soy parte de una visión. Entiendo que soy parte de un diseño divino y soy responsable con eso. Cuando Dios es lo más importante en mi vida, obedezco la palabra de Dios. ¿Y saben qué? Mis decisiones son un reflejo de eso. Mis decisiones son un reflejo de que obedezco la palabra de Dios, no lo que hablo. Porque muchas veces nos vamos por el biribiri, como dicen. No. Si Dios es primero, si Dios sí es prioridad, si Jesús está en el centro de tu corazón, si es lo más importante, tus decisiones reflejan eso. Cuando Dios es lo más importante para mi vida, me dejo discipular, me dejo enseñar. Iglesia, cuando Dios es lo más importante para mi vida, Dios deja de ser un pasatiempo y empieza a ser mi prioridad.
El venir a la iglesia deja de ser un pasatiempo y empieza a ser una prioridad. El tener una relación con Jesús deja de ser algo esporádico y empieza a ser un hábito, empieza a ser una necesidad. El juntarme con mis hermanos, con mis amigos, con mis hermanas, con el cuerpo de Cristo, empieza a ser una prioridad, una necesidad. Porque Dios es lo más importante de mi vida. Es simple. Para saber y para saber responder a dónde está Dios, 3 cosas. Primero, Dios tiene que ser primero. El primer lugar tiene que ser del Señor. Tu prioridad tiene que ser el Señor. Dios tiene que ser el centro de tu vida y lo más importante. Así vamos a comprobar que Él está en nuestro corazón. Así podemos tener la certeza de que Dios está ayudándonos, librándonos, sosteniéndonos, levantándonos y rodeándonos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no le das un aplauso al Señor?